Me siento más contento. Los hermanos cantaron muy bien, pero finalmente cantó mi esposa. Bueno, vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, desde el versículo 22. Génesis capítulo 3, el versículo 22. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta el versículo 24 leídos. Ese año, en el mes de octubre de este año, voy a cumplir 30 años de ser salvo, 30 años de haber recibido la salvación. Y mi esposa este año cumple 31 años de ser salva. Entonces, durante los 30 años que han pasado, yo puedo acordarme los momentos inolvidables, los momentos muy felices. Entonces, por ejemplo, esta semana, en ese seminario, yo sentí realmente muy feliz, no solo por poder compartir a ustedes, sino antes de compartir con ustedes, primero yo mismo debo preparar, leer la parte que cada día que iba a compartir. Pero mientras que meditaba la Santa Biblia, el Evangelio me emocionó en gran manera. Y luego me maravillo leyendo al sentir la maravilla de Dios. Cuán grande salvación nos ha dado. Entonces, durante 30 años que ha pasado, los momentos inolvidables, más felices, no fueron los momentos que yo pude lograr algún logro muy grande en el sentido humano, sino cuando estaba meditando en la palabra de Dios, cuando compartía el Evangelio, la certeza, la convicción que el Espíritu Santo me daba. Y mientras que meditaba la Biblia, el Espíritu Santo, como alumbraba mis ojos, daba el entendimiento. Son momentos inolvidables. Actualmente estoy ministrando en la Ciudad de México, en la Iglesia Buenas Nuevas de la Ciudad de México. A la vez también llevo el cargo del pastor representante de la misión Buenas Nuevas en el país México. Nosotros tenemos 11 sedes y luego una iglesia más ya está por abrirse.
Entonces, si alguien me preguntaría, pastor, ¿usted cuándo se siente más feliz? ¿Cuándo me siento más feliz? ¿Cuándo? En la mañana, cuando me levanto. Abro las Biblias en silencio. Luego leo. Entonces, ¿con qué actitud leo? Como estuviera delante de la presencia de Dios, como estuviera delante del mismo Dios. Leo, tratando de recibir la palabra de Dios. ¿Qué me dice? Entonces, en ese momento, el silencio que siento en ese momento. Entonces, a veces lucho con el sueño, que me levanto 5:30 de madrugada, es la hora de meditación. Entonces leo, a veces me cabeceo por cansancio, pero Dios me da su gracia. Luego mi mente se despeja, comienzo a leer. Algunas palabras empiezan a entrar a mi corazón. Son promesas de Dios. Dios dice así. Dios me está diciendo. Dios conmigo va a hacer este trabajo. Dios me va a abrir la puerta. Entonces, sin querer, en mi corazón se produce la gana de orar. Entonces, oro a Dios, Padre Dios, gracias. Padre, ayúdame para anunciar tu santo evangelio en este país. México es un país grande, aproximadamente de 125 millones de habitantes. Aparte de la capital, 31 estados. Ayúdame para anunciar tu santo evangelio. Luego, ayúdame para poder difundir tu santo evangelio. Estamos preparando la radio nosotros. Dios nos ayudó, el gobierno nos autorizó una frecuencia radial totalmente gratis. No la hemos comprado, sino hemos recibido. Y ahora estamos armando el equipo. Entonces, voy a predicar. También con los hermanos estoy preparando. Hermanos, Dios me ha dado su santo evangelio. Yo no puedo vivir ocultando esto. En YouTube yo quisiera subir las predicaciones. 25 minutos de la duración con el título El núcleo del santo evangelio de las Biblias, temáticamente. Entonces estoy muy seguro que muchas personas van a recibir la salvación. Y también las predicaciones vamos a publicar. Por la gracia de la tecnología, muchas personas están usando smartphone, el celular inteligente. Entonces allí se puede bajar una aplicación y luego puede bajar las predicaciones, video y audio, actualmente audios. Es podcast, es un programa liviano, pero la calidad del audio es muy bueno. Ya hemos iniciado. Entonces, en podcast ustedes pueden encontrar mi predicación, también la predicación del pastor Daniel de aquí, pastor de Colombia, principalmente pastor Oxpar. Solo en buscador cuando pone Pablo Shin, pastor Pablo Shin, pastor Daniel Cho, automáticamente ya aparece. Entonces, mi propósito no es otra cosa. Sin compartir esta verdad, no puedo vivir. Entonces, lo que yo quisiera transmitir a ustedes, escudriñe las Santas Biblias, especialmente
el Santo Evangelio. Medite en él profundamente. Entonces, ¿qué pasa? Van a poder entender cuán maravilloso es el Evangelio de Dios. Alguna persona muy soberbia dice, compartir el Evangelio es algo muy básico, solo los niños, los enanos lo hacen, dicen. Están envanecidos, totalmente locos. En el Evangelio hay todo. Por ejemplo, un espermatozoide de un hombre, que un óvulo de la mujer, cuando se casan, cuando ellos comparten que el amor y el sexo, al momento de un espermatozoide, un óvulo de la mujer solo tiene el contacto, el encuentro. En ese momento sucede un gran misterio. Una enorme energía, no sabemos de dónde viene, que se genera. Luego comienza a crecer y luego dividir células con una velocidad increíble. Se forma un bebé, un feto. De la misma manera, el Evangelio es una semilla, la semilla de Dios. Cuando una persona piensa en el Evangelio, comparte el Evangelio, en el Evangelio hay un adulto completo, con todos los miembros del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo tanto deseaba anunciar el Santo Evangelio. Ustedes cuando leen, especialmente el libro de Hechos, apóstol Pablo por donde quiera que se iba, no predicaba alguna otra predicación, excelente predicación del tema complicado. Por donde quiera que se iba, compartía el Santo Evangelio. Porque el apóstol Pablo descubrió un secreto. En el Evangelio hay un gran poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en él, también para perfeccionar, para edificar todo aquel que lo comparte. Es un gran secreto. A veces yo veo a algunos hermanos que cuando recientemente recibieron la salvación, su corazón estaba ardiente por el amor del Evangelio. Después de unos cuantos años se enfrió su corazón. Mucha teoría hay en su cabeza, mucha crítica. No anuncia el Evangelio. Entonces, al ver a ellos, siento mucha lástima en mi corazón. Y luego me doy cuenta, por más que él tendría muchas razones humanamente, pero yo sé que porque su corazón se enfrió, se apartó del Santo Evangelio. Dejó de meditar en él, dejó de difundirlo, dejó de compartirlos. Por eso el corazón se enfrió totalmente. Es maldición dejar de compartir el Santo Evangelio. Pero yo quiero que ustedes que mediten. Ustedes en esa semana me han visto cómo yo comparto. No uso mucha técnica de hablar, alguna excelencia, solo escudriñar la Santa Biblia. Juntos, escudriñar, comprobar. La Biblia que dice, a mí no me importa que un sacerdote, un pastor de renombre, que dice, no me importa, sino me importa la palabra de Dios que me dice. Por eso, atentamente leo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice sobre la muerte del Cristo? ¿Qué dice sobre la resurrección del Cristo? ¿Qué me ha dado? Entonces, mi estado actual, aunque el mundo me diga que yo estoy en tal estado actual, pero la Biblia, ¿qué habla de mi nueva identidad? Luego, me sorprendo de la Santa Biblia y glorifico al Señor.
Nosotros en esta semana hemos compartido el libro del Génesis, capítulo 3. En el libro del Génesis es un solo capítulo. ¿Sabe qué? ¿Cuántas profundidades hay en este capítulo, saben ustedes? No solo el libro de Génesis, capítulo 3, toda la Biblia. Toda la Biblia. Cuando meditamos, especialmente si aquí habría algunos ministros, pastores, evangelistas, ustedes deben entender, aunque en el mundo haya muchas profesiones, pero ninguna otra profesión puede comparar con la profesión que Dios les ha dado, compartir el santo evangelio. Si deja de meditar el evangelio, si deja de compartir, desde ese momento el mal viene sobre él. ¿Cuál trabajo más sería más valioso? ¿Cuál trabajo más? Tratamos de meditar el regalo de Dios, la dádiva de Dios, que salva al mundo entero. ¿Cuál otro trabajo tal vez pueda ofrecer más ganancia, más fama? En el mundo hay muchos trabajos, pero ¿cuál otro trabajo más que compartir el santo evangelio tendría valor? Entonces mi hijo es universitario. Yo no puedo exigir a él que tome la vida que yo quiera. Pero siempre en mi corazón hay un anhelo. Cuando tú termines tu universidad, desde mi corazón, tome este camino. Comparta el santo evangelio. Es el mejor camino. Es el mejor camino. Oro, porque no puede exigir que comparta este evangelio. Dedícate toda tu vida en compartir el santo evangelio. Pero muchas personas menosprecian el santo evangelio, menosprecian la Biblia, no la leen, ni abre, no escudriña. Es un serio problema. Muchos pastores, cuando escucho alguna frecuencia radial, muchos pastores se repite una sola misma palabra durante 25. Él cree que gritar es avivamientos. Solo grita, pero no hay nada del contenido. Y dice, crea, será bendecido, pero no puede transmitir la manera correcta de creer, cómo creer. Solo dice, cree, si tú crees será bendecido, pero no puede explicar cómo creer. Y se nota, no lee la Biblia. No lee la Biblia. No estudia la Biblia. Tal vez algún libro de teología sí, pero la misma Biblia no lee. No conoce la Santa Biblia. Es un serio problema. Esta noche, para poder concluir este seminario con el tema el arrepentimiento y la fe, vamos a pensar esta noche sobre un poco más del Santo Evangelio, de la Biblia y sobre la vida de creencia. Ustedes cuando abren la Biblia, meditan en ella, pueden entender muchos conceptos que nosotros tenemos sobre diferentes vocabularios bíblicamente. La justicia, el pecado, el justo, el pecador. Cuando ustedes observan la Biblia, totalmente distintos que nuestra ciencia común. Cada vocabulario, su significado es muy diferente que lo que nosotros creemos. Para nosotros, ¿qué es el pecado? Es un hecho, una acción, pero mala.
La Biblia nunca dice que el pecado es una acción negativa. El pecado que la Biblia nos transmite es la incredulidad, no creer en Dios, no creer en la palabra de Dios. En cuanto a la justicia, el concepto del vocabulario bíblico, la justicia, tampoco es una acción positiva. Creer en Dios. Creer en Dios. Por eso esta semana traté de transmitir a ustedes. El libro de Génesis capítulo es un capítulo muy reconocido, porque el famoso capítulo que nos explica cómo el pecado ingresó al mundo. Yo hice esa pregunta a ustedes. Ustedes en el libro del Génesis capítulo 3 puede ubicar el versículo preciso donde dice cuándo entró el pecado, qué es el pecado. Muchos me contestaron, el versículo 6, cuando Eva extendió su mano, agarró el fruto prohibido, lo comió. Pero la misma Biblia, ¿cómo interpretó? ¿Cómo interpretó Romanos capítulo 5? La transgresión de Adán y Eva, dice. Era delito, un delito, una acción negativa, era transgresión, dice. Romanos capítulo 5, versículo 14. Pero primero en el versículo 12, antes de hablar de aquella acción negativa, que dijo, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y luego el versículo 13 y 14 habla de la transgresión de Adán y Eva. Lo distingue exactamente, porque no es lo mismo. Aunque aparentemente parece sinónimo, pero diferente definición tiene en la Biblia. La transgresión es la consecuencia del pecado. El pecado es el motivo, el pecado es la causa, la transgresión es el fruto. Diferente. Ya entonces vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, el versículo 17. San Juan capítulo 3, el versículo 17. Y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar, sino salvar. Lo hizo. El versículo 18, el que en él cree, él vino con un propósito para salvar al mundo, lo hizo. Por eso, el que en él cree no es condenado. Aunque eres un transgresor humanamente, pero no es condenado. ¿Por qué? Porque no hay condenación. Por más que es un infractor, es un transgresor, ¿por qué no hay condenación? Porque la condenación fue sobre el Salvador. Le salvó. Pero el que no cree, no dice el que peca, el que cometa alguna transgresión, sino el que no cree la salvación hecha, la perfecta salvación hecha, dada, ofrecida. Hace 1 año y medio, yo conseguí por la gracia de Dios un piso que caben para 300 personas como el salón del culto, de la manera gratuita. Estaba en un edificio rentado. Nosotros en el Estado de México tenemos un edificio grande.
Pero vendiéndolos en el Distrito Federal, queremos comprar un edificio para abarcar con el Evangelio desde el corazón del país. Actualmente estamos en el tiempo de transición, estamos ofreciendo en venta, cuando se vende con ese dinero queremos comprar otro edificio en la Ciudad de México. Pero mientras estamos en una casa rentada. Donde yo estaba ya quedó muy pequeña. Yo dije en mi corazón, la casa ya quedó muy pequeña, pero en vez de rentar pagando, solo en mi corazón me surgió, entró un corazón, creo que Dios me va a dar un piso, una casa, pero gratis. Nadie me dijo, solo entró en mi corazón. Y me acordé de una hermana, ella dijo, tengo una amiga, ella es empresaria, ella presta su edificio para la iglesia. Hermana, usted anteriormente me dijo que una de sus amigas es empresaria, que su edificio presta a alguna iglesia. ¿Me puede presentar a ella, por favor? Mientras que estaba en el camino, yo pensé, un edificio que presta gratuitamente. Yo no pensé que sería un edificio moderno, acabado, sino un edificio viejo, con rajadura, con tela arañada, así yo pensé. Cuando llegué al edificio, vi un edificio moderno, la fachada todo cristales. Y pregunté, ¿ese es el edificio que me mencionó usted? Sí. Yo dije, me equivoqué, creo que no me va a dar. ¿Quién este edificio va a dar gratuitamente? Me daba ganas de ya regresar a casa, pero ya no podía, vamos a entrar, sin gana. Salió la dueña. Menos de 20 minutos hemos hablado con un hermano. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Qué compartimos? También para los jóvenes, ¿qué servicio damos? La señora desconocida me escuchó atento. Luego me dijo, bienvenido a su casa. Yo no le entendí. Bienvenido a su casa. Ocúpese, es su casa. Aún estamos conversando, yo miré al hermano que me acompañó. ¿Escuchaste? No le dije solo con gestos. ¿Escuchaste? Yo escuché bien. Ella, ¿qué me dijo? Bienvenido a su casa, ocúpese. ¿Escuchaste? Él también me miró. Gracias. Entonces yo dije, lo siento, usted que me ha dicho, ¿no se puede repetir? Pastor, bienvenido a su casa. Que ocúpese desde ahora. Eso es su salón, su auditorio. Otra vez miré a ese hermanos. ¿Escuchaste? Sí, pues. Licenciada Tere, pero ¿cuánto nosotros deberíamos pagar? Porque yo no podía creer que un edificio tan moderno, ¿cómo puede dar gratuitamente? Ella me miró, abrió su boca. Pastor, mi palabra fue dada a usted. ¿Qué más le digo? Bienvenido a su casa. Simple palabra. Mi palabra fue dada a usted. ¿Qué más? Está en su casa. Entonces mañana yo puedo mudarme acá. Saliendo de ese edificio, no me puse alegre, sino salí con duda, con desconfianza, moviendo mi cabeza. Creo que escuché mal. A los que me acompañaron yo pregunté, ¿escuchaste? Sí, yo escuché que ella me prestó su edificio de la manera gratuita. ¿Así es? Sí, pastor, así dijo. Entonces mañana nosotros podemos venir. Sí.
A partir del día que yo ingresé a esa casa, hasta cumpliera un mes, cada vez que entraba a este edificio, me sentía como ladrón. Entonces, a la hora de entrar, ¿yo puedo entrar a este edificio? ¿Puedo ingresar? Ahí estaba policía, porque un edificio moderno. También sus parqueaderos modernos, con puertas automáticas. Entonces, al ver a policía, al entrar yo pensaba, de repente me va a detener. Casi cerca de un mes. Ahora ya, como si nada, entro. Entonces, ella dijo, es una persona de mucha responsabilidad. Después me di cuenta que ella no solo tiene ese edificio, sino en muchas ciudades tiene grandes edificios. Me dijo, pastor, en la ciudad de Monterrey tengo otro edificio, si usted lo necesita, me informe. Entonces, no puede ser, no puede ser, no puede ser que haya una persona es así. Ella nunca me conoció anteriormente. La palabra de Dios, ¿cuánto mayor sería que la palabra de una empresaria, la dueña de un edificio? Mi palabra te fue dada, estás perdonados. Pero es que soy defectuoso. Mi palabra te fue dada, estás limpios. Pero yo soy débil, estás limpios. Según la Santa Biblia, la política de la Biblia, la política del reino de Dios, el pecado es no creer. La justicia es creer a Dios. Cuando Él dice, eres salvo, soy salvo. Y su amigo le pregunta, ¿por qué eres salvo? Dios me dijo, por eso. ¿Pero es defectuoso o no? Si soy defectuoso. ¿Esto tiene pecado o no? Estoy ya limpio. ¿Por qué? Estás mintiendo. Porque la Biblia dice. Esa persona es una persona de grande fe. Aquí, ¿qué dice? El versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos ha dado un regalo demasiado grande, su propio Hijo, pero de la manera gratuita. Vino y murió por nosotros, nos salvó. Nosotros ya somos salvados, ya estamos salvos. Pero hay muchas personas que no creen. El versículo 18, el que en él cree no es condenado, porque realmente lo hizo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 16, vamos a buscar. San Juan capítulo 16, el versículo 7. San Juan capítulo 16, el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya Jesucristo manejó 3 vocabularios, nos ha presentado y cuyas definiciones. De pecado, ¿qué es pecado? Para Cristo,
para el Espíritu Santo no creer en mí. Yo te salvé, tú no me crees. Yo te limpié, tú no me crees. Eso es el pecado. De justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El que vino con el nombre de Jesús, el cual salva a su pueblo de sus pecados, ¿por qué va al Padre? Acabó su misión. Cumplida esta su misión. No le queda más otro trabajo, ya no hay otro trabajo, todo acabada. Por eso me voy. De justicia, yo voy al Padre, ya me regreso. Ustedes me van a ver. ¿Qué quiere decir? Salvar el mundo, lo hice ya. Es la justicia. Él ya lo hizo. Esa es justicia. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido juzgado. Eres un ser inmortal. Un ser inmortal, ser juzgado, ¿qué significa? Sí, todavía está vivo. Parece que todavía Él tiene poder, pero en realidad su potestad está inválida. Cuando nosotros podemos saber eso, cuando creemos en el Señor, tú te pareces todavía fuerte, mentiroso, estás inválido. En ese momento nada puede hacer con Él, porque Satanás, ¿qué dirá? Él sabe la verdad. Pero no estoy inválido, fuerte, todavía soy el dueño del mundo. Pero el cristiano que ya aceptó, ¿de qué está diciendo? Estás inválido. Él sabe la verdad. Así es. Romanos capítulo 3 vamos a buscar. Romanos capítulo 3. Desde el versículo 20 al 28. Romanos capítulo 3, desde el versículo 20 al 28. Cuando yo leo, ustedes atentamente vean. Si no escudriñan, no van a poder percibir lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros. El versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Cuando yo leo la Biblia, un versículo, ¿cuántas veces me repito? Ustedes no saben. Despacio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley la Santa Biblia dice que si fueran por las obras de la ley, ninguna carne, ningún humano puede ser justificado delante de él. Entonces algunos pastores que dicen que debemos cumplir la ley, si lo cumple Dios nos bendice, son ignorantes. Aunque sean intelectuales, estudiosos, pero en cuanto al mundo de la Biblia es un ignorante. Él no lee la Biblia. Él no lee la Biblia. Aunque lea muchos libros de los hombres, pero no lee la Santa Biblia. La Biblia dice: ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, con punto final. Entonces así es. ¿Por qué por medio de la ley no podemos ser justificados? Aquí explica. ¿Por qué por medio de la ley? Es el conocimiento del pecado. Porque la ley te ha dado para darte el conocimiento del pecado. Porque yo te he dado la ley para instruirte qué es el pecado. Porque siendo pecador tú no sabías que era pecado. Ahora entiendes que eres pecador. Con ese propósito te di. Por eso, por las obras de la ley, nadie puede ser salvo, porque desde el principio no vino con el propósito de vivificar al mundo cumpliéndola, sino para darnos el conocimiento del pecado.
Por eso, bajo las obras de la ley no hay ni un justo. No puede ser, es ilógico, porque la ley vino para el conocimiento del pecado. ¿Cómo una persona estando bajo la ley, por las obras de la ley, podría ser justificado? Bajo la ley no hay ni un justo. Pero alguna persona que no lee la Biblia, alguna vez solo ha oído esta palabra, no hay justo ni a uno. Luego lo repite ignorantemente. No hay justo, no hay justo, no hay justo. La Biblia dijo que no hay justo. Sí lo dijo, pero lo dijo para los que están bajo la ley. La parte más importante no se fija. Solo escucho la primera parte, no hay justo. Yo he escuchado que no hay justo, no hay justo, no hay justo. Pero amigo, un momento, amigo. Amigo, cálmese un rato. En la Biblia, más de 300 veces hablan de los justos. Dios no oye la oración del pecador, dice. Dios no reconoce el camino del pecador, sino el camino del justo. La oración del justo tiene mucha eficacia, dice. La oración del pecador no tiene nada de eficacia, ni Dios lo oye. Si no habría ningún justo, esa palabra, ¿a quién se dirige? A nada, al aire. ¿Qué quiere decir? ¡Ay, justo! Pero he escuchado que no hay justo, no hay justo. Pero amigo, cálmese. ¿Qué dice? Más justo por la fe. Si no habría justo, ¿por qué lo dijo? No era necesario que lo mencione. Más el justo por la fe vivir. Amigo, sí dice, sí, estoy de acuerdo. Sí dice la Biblia, no hay justo ni a uno, pero fíjese por favor. ¿A quién lo dijo? Lo dijo los que están bajo la ley, no hay justo ni a uno. El versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, desde el versículo 9 al versículo 18, ahí sale, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos son pecadores. Luego la conclusión abajo sale, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Sabe qué? ¿A quién lo dijo? A los que están bajo la ley. No hay justo, no hay bueno, ni uno. ¿Por qué? La ley vino con otra misión: cerrar todas las bocas, doblar todas las rodillas, encerrar el mundo entero bajo el juicio. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero desde el versículo 21, esta semana he hablado mucho de esta palabra pero. Nuestro pero es negativo, pero de Dios es positivo. El versículo 21 que dice, pero, cambia del sentido. Cambia del sentido, pero ya no hablamos más sobre la ley, ya no se dirige más a los que están bajo la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya, ojo ustedes. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia que nosotros queremos conseguir por la ley es la justicia humana. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Eso no es nuestras, sino es de Dios. Impecable, incorruptible, perfecta. Pero ¿qué dice? Testificada por la ley, por los profetas. La ley y los profetas son símbolos del Antiguo Testamento.
Esta manifestación no es repentina porque estaba avisada por el Antiguo Testamento, que tal justicia vendría al mundo. 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Ustedes no sé qué cómo leen, yo me emociono cuando leo así. La justicia de Dios por medio de la fe. La fe. No dijo la obra, la fe. ¿En quién? En Jesucristo que murió por mi pecado. La justicia de Dios me ha dado para todos los que creen en Él. Para todos los. No hay discriminación. No hay acepción de persona. No importa la nacionalidad. No importa que en qué tiempo de la historia del mundo ha nacido. Todos los que creen en Él, el que murió por nuestros pecados. La justicia perfecta y santa de Dios les será dada gratuitamente. Amén. Como aquella empresaria, la señora Tere, la licenciada Tere, pastor, es una empresaria, de gran empresaria, es una persona, una mujer. Solo físicamente es mujer, pero su mentalidad no es mujer, es empresaria más que hombre. Pastor, mi palabra ya le fue dada. ¿Qué palabra más se necesita? Bienvenido. ¿En serio? Pero la renta, ¿cuánto pago? Solo me miró. Mi palabra le fue dada a usted. Bienvenido. Gracias. Luego al día siguiente me fui. ¿Cuánto mayor sería la palabra de Dios? ¿Creíste? Desde ahora mi justicia es tuya. Eres justo. Mi justo por la fe vivirá. Pero humíllate, porque la justicia que tú tienes, aunque es perfecta y verdadera, no por las obras lograste, sino por la gracia. Mantente humilde. Sí, Padre, eres mi justo. Tú eres quien vive por la fe, me agrada. Muchas personas, ante la palabra de Dios, cuando escuchan la palabra, maquilla su mentalidad. Creen que están hablando con un hombre. No se da cuenta que está hablando con Dios Todopoderoso. Es tuya, es tuya, es tuya. Ah, es mía. Estás limpios por la sangre de mi Hijo. Ah, entonces soy limpio. Gloria a Dios. Muy pocas personas así contestan. Se creen. Entonces, a pero de Dios, Él agrega su pero. Pero esa palabra yo primero usé, pero yo también, pero yo soy débil, yo soy defectuoso. ¿Cree en Dios? No cree. No cree. Hasta una persona empresaria, una persona responsable del mundo, ejecuta lo que ha prometido. ¿Cuánto mayor sería nuestro Dios? Ya dejen de menospreciar a Dios. Dejen de burlarse de Dios. Dejen de blasfemar. Cuando Dios dice tal como cual, cuando Él dice con punto final, concluye una palabra tal como nos ha dicho, así crea. Amén. Eres salvo. Ah, soy salvo. Gracias. ¿Qué más? El versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ya el versículo 23 se regresa a la condición anterior, nuestras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero 24, siendo justificados. ¿Cuántas personas? Todos. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. Por su gracia.
mediante la redención, que su Hijo murió por nosotros. ¿Qué es en Cristo Jesús? Eres justificados. Entonces, ¿lo somos o no? ¿Lo somos o no? Lo somos. Amén. El versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Me gusta leer de esta manera. Bien fluido, sin pensar, no, sino con pausa. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Su sangre derramada a causa de nuestros pecados estableció por propiciación, redención, pero por medio de la fe. Todo aquel que cree en ella, su sangre derramada por mis pecados, por medio de la fe en ella, la estableció por propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí que dice pecados pasados. Los pecados para Dios, los pecados ya son pasados, terminados, acabados en la cruz. El que dice, para nosotros hay pecado pasado, presente, de futuro. Para nosotros, para Dios no existe pecado de futuros. Son pasados en la cruz, terminados. Porque Él dice, allí terminó. ¿Sabe que por qué tú tienes pecado? Porque no me crees. No crees el Santo Evangelio, pero tu pecado pasado, terminado, ya terminó, dice. Aquí que dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un cristiano salvo, constituido por justo por la fe, ¿acaso no ha pecado? En su vida no peca por error, si lo hace, pero Dios lo toma por alto, pasa por alto, ignora como nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Entonces sería injusto, pero es justo, porque realmente su Hijo pagó la paga de todos los pecados nuestros. Amén. No puede condenar, terminado. Y Dios lo mira. Entonces ignora. Dios, él recién cometió un error. ¿Por qué? ¿Por qué no le condena? Como no hubiera visto pasa. ¿Por qué? Mire, él recién ha cometido un error. Es mi hijo. Recién ha cometido un error. Él no tiene pecado. ¿Cómo que no tiene pecado? Recién ha cometido pecados. La sangre de mi hijo pagó su paga. Realmente perdonó. Por eso pasa por alto. Ignora. Pero él no será un juez injusto, porque realmente la paga fue pagada. Amén. Entonces Dios es justo, el que le cree también es justo. El versículo 26. Parece injusticia, pero ¿por qué? El versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. El que mirando a los pecadores dicen justos, Él sea justos. Para que Él sea justos, era necesario por sus pecados alguien morir en la cruz. Aquí dice, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica es Jesucristo, el que es de la fe de Jesús. Los tres todos sean justos. El que justifica el pecado para que sea justos. ¿Cómo al pecador él puede justificar? Porque su Hijo pagó la paga. El que justifica es Jesús. ¿Por qué al hombre le justifica? Tus pecados son perdonados. Porque Él muere.
al que creyó en él. ¿Por qué eres justos? Porque realmente Jesús lo llevó y creyó. A fin de que él sea justo, al que justifica sea justo, al de fe también sea justo. Amén. Así está escrito, ¿o no? ¿Está escrito o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mi Biblia de versión satánica o de otros lados? Es la Reina Valera, la misma Biblia. Aquí dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia. Esa es la justicia. El mundo por sí mismo no puede ser salvo. Pero a un pecador Dios no le puede permitir entrar a su reino. Entonces él pensó, no hay otra opción, la única opción. Yo me bajo. En la forma de como hijo unigénito, pero me voy. Me encargo de sus pecados. Yo pago la paga. Me muero. Elimino sus pecados, para que ellos realmente sean justos. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Yo nomás me emociono, yo me emociono. Antes de compartir, pensando, Dios, gracias. ¿Cómo, Dios? Indigno soy. No soy merecedor. Pero salvaste mi alma. La Santa Biblia a mí me confirma mi salvación. Soy salvo. Gracias. Ahorita si me muero, sé a dónde ir. Al reino de Dios. Gracias, padres. Pero ustedes tienen un serio problema. Tienen la Biblia, la mayoría tiene la Biblia en su casa, pero tapada, cerrada. Algunos tienen una Biblia cubierta de polvo, de polvaderos. Algunos tienen su Biblia marcada de diferentes colores, como hubiese leído tanto, pero en realidad solo semanalmente una vez cuando va a su iglesia lo abre, el texto que el pastor lee marca. Así durante 10 años, como conociera mucho, nunca leídos. Nunca leídos. En Corea está el pastor fundador de nuestra misión, el pastor Oxpar. Él de vez en cuando me mandaba mensaje o algún recado me mandabas. Yo apunto. ¿Sabe que cuántas veces vuelvo a leer eso? Cada vez que estoy desculpado. Pastor Shin, usted en México espero que trabaje así. También a los ministros que trabajan en Latinoamérica a nivel de nuestra misión, informe estas palabras. Leo, vuelvo a leer, leo, otra vez vuelvo a leer. Hasta que, aunque ya no veo más, en mi memoria está bien claro. Cuando me encuentro con otros ministros, el pastor Pa quiere que nosotros hagamos estos. Hasta la carta de un pastor mayor que yo leo repetidamente. ¿Cuántas personas que están aquí saben que ignoran la Santa Biblia? Satanás juega con ustedes. Satanás se aprovecha de sus ignorancias, o mejor dicho, del desinterés de ustedes. Por eso Satanás dice algo, fácilmente le cree. Nunca comprueba, porque Satanás dice, según mi pensamiento no está bien. Entonces, yo no creo. No sabe que quién metió ese pensamiento, es Satanás. Aquí la Biblia bien claramente habla. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué somos justificados? Porque realmente el Hijo de Dios vino físicamente al mundo, no es simbólicamente, literalmente, vino al mundo. Con su propio cuerpo llevó nuestros pecados. En la cruz pagó la paga de nuestro pecado con su propia sangre. Se resucitó
para nuestra justificación y declaró: paz sea sobre vosotros. Ya me voy, mi misión está cumplida. No confirma, no comprueba. ¿Quién se aprovecha de ese desinterés? Tiene mucho amor de Dios solo en sus dos labios. Señor, 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 te amo. En dos labios. Ni lee su carta, ni toma en cuenta lo que nos dice. Dice que lo ama. Equivocado está. Si realmente uno cuando ama a alguien, estima a alguien, a un maestro, realmente lo respeta, le escucha. Cuando él le escribe algo, lee, vuelve, lee otra vez hasta que se memorice en su memoria. Hasta que pueda percibir exactamente lo que me dice. Luego a cualquier amigo lo transmite. Dice que ama. Cree que ama. No lo ama. Es un serio problema. Ya, Romanos capítulo 4, vamos a ver. La Biblia aclaró: los que realmente creen en la sangre del Cristo derramada por nuestro pecado son justos, dice. Legítimamente, ante Dios es justos. Pero no podemos gloriarnos. No podemos enaltecernos. Es el don de Dios. Como me ha dado, de la misma manera, con gran humildad, repartir a mis seres queridos. Ya, Romanos capítulo 4, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriar. En el caso que Abraham, por alguna obra que hubiese hecho, si él ha obtenido la justicia de Dios, llegó a ser justo delante de Dios, él tendría de qué gloriarse. Yo soy diferente que ustedes, así él diría. Pero el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó. No dice obró, creyó Abraham a Dios. ¿A quién? A Dios. Yo creí. La licenciada Tere. Recibí un salón gratuitamente. Abraham creyó a Dios. Él ¿cómo lo creyó? ¿A quién? Cuando habla, quien ejecuta. Nunca se arrepiente de lo que ha dicho. Así creyó. Tú me dijiste, así será. Creyó a Dios. Le fue contado por justicia. ¿Cuál de Abraham Dios ha contado por justicia? El creer en Dios. Hasta ahora he explicado, no creer en Jesucristo. No creer en el Evangelio, no creer la salvación dada es pecado. Ahora nos explica, ¿qué es la justicia? Creer lo que Dios nos ha ofrecido. Fue contado por justicia el creer en Dios, el creer en Jesucristo. Fue contado por justicia. Esa es tu justicia. Esa es la justicia. Eres mi justos. El versículo 4. Pero al que obra, Dios ya estableció un ejemplo, un hombre ejemplar, como modelo, como molde. Él no por la obra, sino por la fe fue justificado, es el patriarca de ustedes. Pero un hombre lo ve. No estoy de acuerdo. Yo debo obrar. ¿Cómo tan solo por la fe el hombre puede ser justificado? Yo no estoy de acuerdo.
Hay algunos soberbios así. Se creen mayor que Abraham. Aunque él por la fe fue justificado, yo por la obra. No estoy de acuerdo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario, el pago, el precio, el costo de la salvación. ¿Cuánto cuesta? Es gracia. Pero ya que es soberbio, incrédulo, no se le cuenta el salario como gracia, aunque originalmente gracia, cuando crees suya, pero para él como deuda. Altanero, para ti la salvación no es gratis. Cumple la ley. Cumple todos los días de tu vida. Veré que realmente eres capaz o no. El versículo 5. Más al que no obra, porque eres un entendido. Él también originalmente estaba en el versículo 4, altanero. Pero por la gracia de Dios entendió, se trasladó al versículo 5. Yo no puedo. Yo ya intenté, no puedo. Ya no puedo. Más al que no obra. En aquel momento alguien a él le comparte sobre uno que murió por sus pecados. Hay alguien que sabe que te amo y murió por ti. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él derramó su sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios. Te redimió. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Él escuchó, entonces yo todavía me considero impío, pecador. ¿Pero qué dice? Él murió por mí. ¿A mí me justifica? ¿A él murió por mí? Según yo me quiero creer por pecador. ¿Pero qué dice? Mis pecados me son perdonados. ¿Murió por mí? Entonces yo le creo. Tú realmente moriste por mí. Acepto tu oferta, tu regalo. Moriste. ¿Qué pasa? Su fe le es contada por justicia. Este es el justo de la Biblia. No es que no haya cometido algún pecado que sea perfecto, sino en el sentido humano eres un inicuo, impío. Pero un día escuchó el Evangelio, creyó en aquel que justificó al impío. Me parezco impío, pero tú me dices que estoy libre, estoy limpio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vosotros sois limpios por la palabra que anteriormente yo os he dicho. Así dijo el Señor Jesucristo. Entonces soy limpio. Soy limpio. Su fe en Él le cuenta por su justicia. Pero el que no lee la Biblia sabe que cómo lo distorsiona. Hacer algo es justicia, dice. Blasfemia, dice, quiere subir al nivel del Señor Jesucristo. El único digno que puede obrar delante de Dios para salvarnos es el Señor Jesucristo. Amén. Él quiere ser, ¿cómo puede ser? Co-salvador, ¿cómo dice? Copiloto, co-salvador. ¿Existe co-salvador? Aunque no sea algún hombre que está mal de cabeza, lo dice la Biblia, no lo dice. Es el único Salvador. Quiere cooperar. Quiere colaborar. ¿Acaso Jesús es un hombre? Entonces, Él lo hizo. Solo creer. Amén. Su fe le cuenta justicias. Muchas personas, por este engaño, por este dilema que Satanás causa, se confunde, porque tiene un concepto, un prejuicio bien establecido. La justicia es una acción positiva, hacer algo. El justo es quien nunca cometa algún error, es un perfecto. No hay justo. Yo no puedo aceptar que Cristo murió por mí, estoy limpio, yo soy pecador, voy a ser sincero. ¿Por qué?
Satanás le engañó. El concepto bíblico de la justicia es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Lo que Él hizo, aceptar y creer. Me salvaste. Gracias, Señor. Moriste por mí. Gracias, Señor. La Biblia dice, ¿cuánto pecado he llevado? Mi pastor dice que el pecado original no, pero la Biblia que dice, en ninguna parte dice que el pecado original, sino todos los pecados. Gracias, Señor Jesucristo. Eres justo delante de Dios. Amén. A través de la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma, porque está escrito, mi justo por la fe vivirá. Amén. Después de haber aceptado la palabra, quiere retrocederse. Pero soy defectuoso para decir que mis pecados están perdonados. Voy a escapar si retrocediere. No agradará a mi alma, porque está escrito, mi justo por la fe vivirá. Amén. ¿Por qué retroceden ustedes? Estando cerca de la meta, cerca de la salvación, en vez de aceptar, aplicar en su alma, ¿por qué quiere retroceder? Cristo murió por sus pecados. Amén. Por parte de Él salvó el mundo entero, pero ¿por qué algunos se van a los infiernos? Por no creer. Cristo, ¿qué puede hacer si no cree? Hasta pudo limpiar su pecado, pero no acepta. No cree. La señora Tere me ofreció bien en su casa, pero si yo no acepto, no puede ser. Si mañana me regreso, creo que me va a cobrar. Entonces debo estar en otros sitios. Creí, entré, así fue finalmente. No solamente ese auditorio, hasta adentro otro ambiente me entregó. Pastor, falta un poco de espacio, sí, atrás también otro ambiente, ahí usted puede tomarlos. Así estamos nosotros. ¿Cuán grande sería la salvación? Dios dice, es tuya, acepta, es tuya, amén. Tú me agrada, me creíste, como está escrito, mi justo vive por la fe, yo oigo tu oración. Amén. Bueno, entonces, cambiando un poco del sentido, al inicuo, parece impío. ¿Por qué Dios justifica a un inicuo, un impío? ¿No sería injusticia? Por alguna razón, aunque según nuestro punto de vista es impío, pero Dios le dice justo por una razón. Hay la razón de Dios. Vamos a ver el libro de Éxodos capítulo 23. Alguno dice, en realidad, hermanos, somos pecadores. Pero a causa que el Santo Hijo de Dios murió, Dios nos considera como si fuera justos posicionalmente, pero en realidad somos pecadores, así algunos enseñan. Vamos a comprobar con la Biblia, realmente Dios puede cometer ese pecado o no. Es una mentira. A quien no lo es, le ha dicho que lo es. Eso es una mentira. Vamos a ver Éxodos capítulo 23. El versículo 7. Éxodo capítulo 23, el versículo 7. Esa es la palabra de Dios. De palabra de mentira te alejarás. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ya, una pausa.
Con esta palabra vamos a pensar, Dios juró, yo no mataré al justo, al inocente. Y luego, no justificaré al impío. Si es impío, lo condenaré. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios lo mató? Claro, Dios no, pero supuestamente Él ignoró. En algún sentido, Él mismo lo mató. ¿Por qué mató al justo? ¿Por qué no salvó al justo? El justo estaba reclamando, Padre mío, ¿por qué no me rescata? Ignoró. No puedo ayudarte. Tú tienes que morir. Morirás. Aquí dice, yo no mataré al justo, dice. Yo no mataré al impío, dice. Yo no justificaré al impío, dice. Bueno, ¿por qué Dios, cuando Cristo con tanto dolor reclamaba al Padre, lo ignoró? ¿Alguna vez aquí los padres no han oído el grito de sus hijos de emergencia? Buscaba el socorro. ¡Papá! ¿Le ayuda o no le ayuda? Un día mi hijo, no grande, se regresó de su escuela. Eres bien comelón. Entonces cuando tiene hambre, ya se apura en gran manera. Se regresó. Ay, tengo hambre. Ay, espera, mamá va a preparar comida. Ay, tengo hambre. Abría la refrigeradora y sacó una manzana. Estaba apurado, quería pelear y quería comer. Pero estaba apurado, perdió el control. Cortó un dedo, un poco. Cuando vio que por su dedo salía sangre, se desesperó. ¡Ah! Le dio shock. Papá. Por una gota de sangre se desmayó. Primero salió sangre, él se asustó, lo puso en el caño. Cuando agua cayó, se desmayó. Me preocupé en gran manera. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa a mi hijo? ¿A quién pregunto? Rápidamente internet, en buscador. Entonces, cuando un joven se hiere una parte de su cuerpo, si al momento de mojar su cuerpo, la herida, ¿por qué se desmaya? Había casos. Está bien alterado del susto. Cuando agua fría cae, ¿qué pasa? Sin querer le da shock. El cuerpo se reaccionó. Me tranquilizó, no, nada está grave, entonces, ya está tranquilo. Tráeme un poco de agua, su cara, y lo echó. Cachetada. ¡Sé hombre! ¡Para! Me duele. Se desesperó. Así ha sucedido. ¿Qué pasó? Todavía me recuerdo, aunque era tontería, pero el grito de mi hijo. ¡Papá! Provocó mi compasión. ¿Qué pasó? Imagínense, el Hijo de Dios en la cruz. Padre mío. Un grito, un clamor de alma, de tanto dolor. Padre mío, ¿por qué me desampara? ¿Dónde estuvo Dios? Todopoderoso. Los burladores se burlaban. ¿Dónde está tu Dios? Si tú fueras el Hijo de Dios, Él ahora te bajaría de la cruz, te salvaría. Aquí dice, ante ese versículo, así tenemos que razonar nosotros. El versículo 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Él mató al justo, no lo defendió. ¿Por qué razón? Razónense ustedes. ¿Por qué
no defendió al justos. Razonen bien. ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? Aunque se equivoque, no importa. Pastor, yo quisiera responder. Sí, hacia atrás, hermano. En voz alta. ¿Cómo? Para salvar al mundo. No es la respuesta que yo busco. Otra persona. Estaba cargado del pecado. Exacto, era pecador. Aunque él mismo no era pecador, pero cargó nuestro pecado realmente. Estaba en un estado del pecador. Amén. Dios no le puede salvar. Lo siento. Muérete. Acábate con él. Perdón, no te puedo ayudar. Estás sucio. Porque en él Jehová realmente cargó nuestros pecados. Amén. No simbólicamente, realmente. Él murió. Cuando él se dio cuenta que el Padre le desamparó, se molestó. Finalmente, ¿qué dijo? Cuando sintió desamparado, perfectamente Dios lo desamparó, aceptó. Así es, consumado es. Cuando se dio cuenta que Dios lo abandonó, dejó su testamento, todo es terminado. Él estaba entendido, así el pecado termina. El mundo queda salvados. Me descanso, conforme a la promesa, al tercer día me levantará. Consumado es. Amén. Todo aquel que cree en él, Dios le justifica, porque no es impío. Sí, según nuestro punto de vista es impío, pero para justo juez Dios no es impío, porque realmente su pecado está perdonado. Amén. Yo no justificaré al impío, pero ¿por qué no se justificó? Porque no es impío ante los ojos de Dios. Amén. El libro de Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. El versículo 15. El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es lo mismo. Dios que dice, el que justifica al impío, que al que condena al justo, ambos, los dos todos son igualmente abominación a Jehová. ¿Por qué algo que es abominable para él lo ha hecho? ¿Por qué a los impíos él dice justificados, limpios? ¿Por qué dice? Porque a su hijo que según nuestro punto de vista era justos, muérete, acábate. ¿Por qué así dijo? Porque ciertamente Jesús murió por nuestros pecados. Ciertamente se resucitó para nuestra justificación. Ciertamente todo aquel que cree en él está limpio de todos los pecados por la sangre del Cristo. Amén. Mediante la fe. Eres justos a través de la fe. Amén. ¿Cuál es lo correcto? Algunos dicen, posicionalmente, solo por considerar, pero en realidad somos pecadores. Totalmente contra de la Santa Biblia hablas. Tal vez para algunos incrédulos él sería aceptado como un pensador inteligente, un orador. Para los que creen en Dios es un blasfemo. No creen en Dios. Ya entonces,
Dos partes de la Biblia nos falta y leemos y luego terminemos. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Alguien quiere debatir, no trata de debatir por su carácter, por su terquedad. Con la Biblia abierta tiene que pensar. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 13 al 15. Vamos a comprobar la Santa Biblia que dice que cuántos pecados Cristo llevó. Colosenses capítulo 2, el versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ya luego, de cámara lenta, despacio, vamos a leer. Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó? Así. De cámara lenta, así, lentamente. Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Cree en esta palabra? El versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Él triunfó, exhibió además públicamente. Consumado es. Amén. Si aún quedaría algún pecado, Dios ya no sabe mentir, ya que no sabe mentir, al lado de consumado es un entre paréntesis. Consumado es, un pequeño entre paréntesis, menos los pecados de peruanos. Menos pecado de futuro en el resto de tu vida. Entonces, si por el pecado del futuro nosotros tenemos que sacrificarnos. No veo ese entre paréntesis. Perdonándoos todos los pecados. Amén. ¿Lo creen ustedes? Si creen, esta fe les será contada por sus justicias. Amén. Por último, el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. El versículo 30 al 33. Romanos capítulo 8, el versículo 30 al 33. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice que nos justificó, nos glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Alguno dirá, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es quien lo ha hecho, con su autoridad. ¿Qué diremos? Dios, yo no soy merecedor. ¿Qué diremos? El Creador, con su propia autoridad, si lo hubiera hecho. Me justificó, me glorificó. ¿Yo qué diría? Señor, ¿por qué antes de mi nacimiento me amaste? ¿Por qué desde antes de mi nacimiento tú previendo que yo iba a nacer, que iba a sufrir a causa del pecado, que me predestinó? Y luego, ¿por qué permitiste que muriera tu hijo por mi pecado? ¿Por qué me justificaste? ¿Por qué me glorificaste? Yo no soy merecedor. ¿Tú qué dirás? Dice.
Y luego, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos amó, ¿quién contra Él entonces? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El versículo 33, leamos juntos. 1, 2, 3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos justifica? Entonces, ya terminado. Nadie puede meterse en esos asuntos. Si Dios es quien nos justifica, Él dijo que yo no justificaré al impío, dijo. Pero nosotros somos impíos, según el sentido humano. ¿Por qué nos justifica? Porque ciertamente Cristo nos redimió. Amén. Solo no lo sabíamos nada más. Somos salvos. Entonces, ¿ustedes creen? Los que creen, levanten su mano derecha para glorificar a Dios. Gloria a Dios. Vamos a agradecer al Señor juntos, vamos a decir, gloria a Dios. Sí, gracias a Dios. Bajen sus manos. Esta es la fe verdadera. Oremos al Señor. Vamos a orar para terminar. Cierren sus ojos, por favor.